Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar en esta pequeña charla como consecuencia de tarea para la maestría de impuestos con el catedrático Siles Guadalupe Hernández López. Buenas tardes. La actividad se trata de darles una capacitación acerca de la importancia de conocer el derecho de los contribuyentes a exigir las devoluciones del pago de los individuos de lo indebido en las declaraciones anuales. ¿Sí? Ok, vamos a empezar a hablar un poco de ello. Para ello, le voy a ir pasando algunas diapositivas en los cuales le voy dando conceptos un poco cortos y ya se los voy explicando. Espero sea de su agrado. Continúo. El Estado. El Estado es una actividad, es una entidad comprometida con el desarrollo de las condiciones materiales de la sociedad mexicana. Por lo mismo, se ve la necesidad de conducir los procesos económicos elementales y orientarlos hacia la satisfacción de las necesidades primarias de los sectores mayoristas de la población. ¿Qué entendemos con esto? Más que nada, al final del día son derechos que tenemos todos los mexicanos y que el Estado está obligado a darnos. Como tal, es una obligación por parte del Estado. Ok, ¿cómo contribuimos nosotros para que el Estado nos pueda brindar ese derecho como mexicano? Es decir, a través de la recaudación de impuestos encargado por el Estado. ¿Sí? No, pues me viene a la idea rápidamente, un derecho fundamental es la salud. La salud está obligado el Estado, el gobierno, a darnos el sistema y derecho a la salud. Eh, otro puede ser Otro puede ser exactamente el derecho a la educación. Todos los mexicanos tenemos el derecho a la educación, ¿sí? Para esto, el Estado ha utilizado sus actividades financieras como una herramienta primordial en la promoción del crecimiento, tanto mediante la participación directa en los procesos económicos de producción como por medio de la promoción, orientación y fomento. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día el mismo Estado nos va orientando, nos va capacitando para hacerle llegar a más rápido el recurso del impuesto. ¿Sí? Esto es darnos herramientas de cómo declarar impuestos, cómo irle a pagar el impuesto. Yo recuerdo que anteriormente mi papá, mis tíos me platicaban cómo se recaudaban los impuestos. Iban casa por casa, él me platicaba, por ejemplo, en la historia del despacho donde se trabaja, me platicaba de cuando Vicente Fox dijo que todos los contadores, bueno, todos nosotros como contadores íbamos a desaparecer o algo así me platicaba, porque Vicente Fox había implementado una tarjeta tributaria, en cual esa tarjeta tributaria, él decía que ahí nada más iban a venir cargados nuestros impuestos y nosotros íbamos al banco, las deslizábamos y pagábamos directamente en esa tarjeta. Eh, él me platica que esa tarjeta, pues sí se emitieron muchísimas, de hecho eran unas azules. Yo tengo muy vago recuerdo de esas tarjetitas en las cuales se iba al banco supuestamente con tu información cargada de lo que te tocaba tributar, tanto de IVA, tanto de ISR, y ya simplemente pagabas, pero ya todo estaba cargado en esa tarjeta. Por lo tanto, se estimaba o se decían los rumores de que nosotros como contadores íbamos a desaparecer, porque pues ya el gobierno había hecho una herramienta fácil con la cual se iban a pagar los impuestos. Pues hasta la fecha 2023 y todavía seguimos vivos. Somos una carrera necesaria para el Estado, porque al final del día, a través de nosotros, de nuestros consejos, de nuestra orientación, se da la contribución. La mayor parte de los contribuyentes en su totalidad tienen un contador, por lo tanto somos fundamental para este proceso. Nos ha tocado ser buenos, ser malos, ser manchados, tener mala fama, pero al final del día siempre trabajando para el contribuyente y para el Estado. ¿Sí?
Tenemos tres actividades que hace el Estado. Entre una de ellas es la obtención de ingresos, administración de los recursos y aplicación de los recursos. Al ser una relación jurídica tributaria, se derivan de ella derechos y obligaciones recíprocas entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Tales obligaciones son reguladas por distintos ordenamientos fiscales. Ok, lo que les decía en la charlita anterior, la obtención de ingresos, ¿cómo la tiene el Estado? De manera con sus herramientas, de cómo nos va exigiendo el impuesto, cómo nos hace que le llevemos a ellos el impuesto, cómo se lo acercamos directamente al Estado. El Estado, pues, también tiene la manera de administrar esos recursos. Nos ha tocado de que algunos gobiernos no administran bien el recurso, se desvían. Al final del día, todo mundo o todo mexicano dice, no, son mis impuestos. Y sí, en efecto, son los impuestos. Son los impuestos que de nosotros o los cuales ellos mal administran. Al final del día son los que están en la batuta, son los que están en el ruedo de administrar. No digo que todo el Estado, todos los tiempos que han estado gobernando sean malos, sean buenos. Hay déficit como en todo, pero al final del día ellos son los administradores de los recursos y como todo el mexicano dice, son nuestros impuestos los que ellos administran. Que la aplicación de recursos. ¿En qué se aplican los recursos? Como les decía hace rato, en derechos de los contribuyentes. Al final del día, esto es jurídico tributario, derechos y obligaciones. Nosotros tenemos derecho de pagar los impuestos y el Estado tiene el derecho de aplicar correctamente los recursos de manera recíproca, así como tal. Como nosotros pagamos nuestros impuestos, ellos deben de otorgarnos nuestros derechos como contribuyentes. Como les decía hace un momento, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho, derecho a la salud, derecho a la educación. ¿Sí? La aplicación de recursos muchas veces, si nos vamos de manera coloquial a lo local, alumbrado público, que nuestras calles estén pavimentadas, que haya seguridad, que no nos entorpezcan las vialidades, que tengamos una buena sociedad, por así decirlo. Lo que siempre buscamos, lo que siempre decimos, o el típico chiste que decimos es de que, por ejemplo, las lámparas de mi calle no sirven y mis impuestos que se hicieron, pues ahí es la aplicación de recursos que el Estado no está administrando de manera correcta. ¿Sí? Dentro del marco fiscal aplicable para las personas físicas y personas morales, encontramos diversas leyes relativas a la ley del impuesto sobre la renta y el impuesto a las ganancias, impuestos a los réditos o impuestos a los ingresos. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y la ley de IEPS, producción y servicios. ¿Sí? El tema principal de nuestro tema es cómo exigirle la devolución del pago de los indebidos en las declaraciones anuales. Eso les voy a dar un pequeño conclusión al final para que me vayan entendiendo. Ahorita tenemos los derechos de los contribuyentes, personas físicas. Dirigir promociones a las autoridades fiscales. Tenemos derecho a recibir asesoría, protección y defensa por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la famosa PRODECON. Obtener las devoluciones de saldo a favor como resultado del pago de lo indebido, totalmente nuestro tema principal. Optar por compensar las cantidades que tenga como saldo a favor contra las que estén obligados a pagar por concepto de contribuciones o créditos fiscales. Es decir, subsanar un impuesto que todavía debemos con uno que tengamos saldo a favor. Acreditar el importe de los estímulos a los que tengamos derecho. Eh, todos sabemos que son los estímulos como contadores. Vamos a acreditarlos directamente contra el impuesto a cargo. Las personas físicas como tal, nosotros como personas físicas somos desde profesionistas hasta empresarios, pequeños comerciantes, independientes o asalariados. En el caso de las personas físicas, contamos con distintos regímenes fiscales. Les voy a mencionar algunos, o como lo estamos viendo en las diapositivas, los ingresos por salarios en general es la prestación de un servicio personal subordinado, típico trabajador asalariado, por así decirlo. Ingresos por actividades empresariales,
y por presentación de servicios profesionales. Ingresos por uso o goce temporal de bienes, ingresos por enajenación o adquisición de bienes, ingresos por intereses o dividendo, o el nuevo de ahorita 2023, régimen simplificado de confianza, RECICO. Estos son los tres regímenes, los 5 o 6 regímenes en los que podemos tributar como personas físicas. En lo personal, yo tributo como en el servicio de profesionales, actividades empresariales y profesionales, también de uso o goce de bienes temporal, que son los arrendamientos. Los ingresos por dividendos son todos los que somos accionistas de una empresa, vamos cobrando por dividendos u utilidades por ello. El régimen simplificado de confianza es el nuevo régimen, nuevecito. Llevamos 9 meses con él. Aún estamos muchos de nosotros lidiando con él porque tiene muchos parteaguas, muchas nubes, muchas dudas, que si se combina con este que funciona, si se combina con este otro régimen funciona, no funciona, que si se lleva con la actividad de uso o goce temporal los bienes y servicios, si se lleva o no se lleva, si son compatibles, si me tengo que dar de baja, si tengo que aumentarme al empresarial, pues aún nos queda duda, pero pues llevamos 9 meses con él. Ahora sí que está enterito. Declaración anual de personas físicas. Es ahí donde viene desenlazándose nuestro tema principal, que es de devoluciones del pago de lo indebido en las declaraciones anuales. Esta, como bien sabemos, toda la presentamos hasta el último día de abril. Tenemos el derecho de presentarlas del inicio, inician las actividades o las plataformas digitales que nos presta el SAT. La tenemos como del 28 de marzo al 30 de abril. Por lo regular siempre nos dan hasta el día 2 de mayo, porque el primero es día inhábil y nos regalan unos días más. Pero ese es el derecho que tenemos para presentar las declaraciones anuales o la obligación de presentar esa declaración anual. Los elementos de una declaración anual: información precargada sobre ingresos, retenciones, pagos provisionales, deducciones personales y deducciones autorizadas. Por lo regular, ya ahorita en estas plataformas que nos implementa el SAT, nos da una facilidad de que todo está precargado, ya conforme a lo que nosotros vamos declarando, en lo particular como persona física, actividades empresariales y profesionales, nosotros vamos haciendo una declaración mensual. Vamos informando mes con mes todo lo que vamos facturando. Al momento de que se factura, se carga de manera mensual y vamos haciendo una declaración provisional para ISR. Por lo tanto, esa información, al concluir los 12 meses del año, se acumula, se precarga en la famosa aplicación declaración anual del SAT. Para ello también es las retenciones. Las retenciones también pueden ser como profesionista, de los timbres que se hagan por honorarios, se cargan al sistema, al portal de la declaración anual. Tanto también para personas físicas que son asalariados, a ellos los que se les va timbrando nómina quincenal, nómina mensual, nómina semanal. En su declaración anual de persona física se le va cargando esa retención, se le va cargando su saldo perdón, su ingreso anual y lo que se le ha retenido de impuestos, de lo que que le toca pagar conforme a tabla para personas físicas, asalariados, ya sea quincenal o semanal. También nuestros pagos provisionales para las actividades empresariales, profesionales, arrendamientos. Vamos cargando en automático mes con mes para ese tipo de régimen. Vamos cargando los pagos de lo que se va pagando mes con mes y se nos va acumulando ese pago provisional para la hora de hacer el cálculo anual. Esas provisiones que hicimos de manera mensual ataquen directamente al impuesto anual y sea deducible. Nuestras deducciones personales para la causa anual, ya sea dentales o de honorarios médicos, colegiaturas, todo eso son deducciones personales, los cuales como asalariado, como persona física, empresarial y profesional, no las podemos ir deduciendo de manera anual. Esas también son precargadas directamente al sistema. Ya el sistema, si no te emitieron bien el CFDI, ya sea por estudios laboratorios o por honorario médico, si el médico la timbró y no te le puso que era honorario médico y no te la detalló de manera correcta, el SAT en su plataforma de declaración anual de personas físicas no te la va a precargar.
Y ya ahí donde empiezan los disturbios, porque ya pasó el año, tú estás en abril y el año cerró en diciembre. Es ahí donde empiezan los problemas. Las deducciones autorizadas, sí, de igual manera, nosotros como actividades empresariales y profesionales vamos metiendo nuestras deducciones mes con mes, ¿sí? Cuando se tiene saldo a cargo y a favor. Perdón, cuando se tiene saldo a cargo y se opte por pagar en parcialidades de acuerdo con los dispuestos en el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio del Sistema de Administración Tributaria, SAT, genera líneas de captura para el pago de dichas parcialidades. Es decir, cuando nos sale un saldo muy agresivo para nuestro cálculo, ¿por qué nos puede salir este saldo? Nos sale por una mala retención elaborada por el contador de la compañía, en este caso por asalariado, de que nuestras deducciones personales no fueron timbradas de manera correcta, no nos las hicieron deducible, el SAT no las precargó porque no fueron timbradas de manera correcta, y es ahí donde salen las grandiosas saldos a cargo. Sí, y por eso nos generan las líneas de captura el SAT. El SAT tiene el derecho de irnos apoyando cuando nosotros decimos pagar en parcialidades. No estamos diciendo que no vamos a pagar, estamos diciendo que sí vamos a pagar, pero de manera parcial. Puede decir una a 5 parcialidades, 2 parcialidades. Uno le dice al SAT exactamente cuántas parcialidades quiere y en cuánto se dividen ese saldo a pagar. Sí, si son 100 pesos, pueden ser 2 parcialidades, 50 y 50 pesos. Pero pues por lo regular siempre son cantidades grandes las que se agarran para parcialidades. El elemento personal es de suma importancia. En este caso, la persona física que puede obtener sus ingresos, ya sea por prestación de servicios, enajenación de bienes, otorgamiento de uso o goce temporal, por intereses, dividendos o por un servicio personal subordinado. Es lo que decíamos anteriormente, los diferentes tipos de maneras de obtener un ingreso. Las personas morales. Los derechos de las personas morales. Derecho a ser informado por las autoridades fiscales, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como el contenido y alcance de las mismas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, contador. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es la devolución de saldos a favor de impuestos? Coloquialmente y de manera expresa, de acuerdo a la Ley Federal del Derecho del Contribuyente, la devolución de saldos, bueno, son al final del día son saldos, pero bueno, sí, impuestos, pero es el saldo. De acuerdo a la Ley Federal del Derecho del Contribuyente, es el derecho que tienen los contribuyentes de recuperar del SAT directamente, del Servicio de Administración Tributaria, los saldos a favor que resulten de sus declaraciones de impuestos. Es decir, ¿cómo te explico? A ver, bueno, te pongo un claro ejemplo. Ahorita en abril, como personas físicas, los asalariados como tal, hay muchísimos que se vuelven locos pidiendo su saldo a favor, pero en realidad no es que sea un saldo a favor, sino es un mal cálculo ejercido en muchas ocasiones, ejercido por el contador de la compañía en donde trabajan los asalariados. Es decir, le retuvieron de más impuestos, hicieron un mal cálculo y le quitaban, conforme a tarifa de la ley de ISR, más impuestos de lo que le debieron quitar de manera correcta. No le aplicaron bien la tarifa de ISR y por lo tanto, así sucesivamente, quincenalmente, le fueron quitando un poquito de más de impuestos y por lo tanto, al final del año, resulta un saldo a favor, pero es porque le quitaron, le fueron reteniendo un poquito más de impuestos. Le fueron quitando de manera quincenal un poquito más de impuestos. Oh, Sí, ok, muchas gracias. sí, Buenas noches, contador. sí, Yo tengo dos cuestiones. sí. Tengo una pregunta. Yo soy persona física con actividad empresarial y en el mes de
junio tuve un saldo a favor de IVA. ¿Sí? ¿Eso en qué me beneficia o cómo lo puedo aplicar? Ok, mira, por ejemplo, en esa, tú como persona física, actividades empresariales, te puedes acreditar ese saldo de IVA, lo compensas en el mes siguiente. Es decir, si en el mes siguiente sales, si tuviste a saldo a favor 1.000 pesos en el mes de abril o diciembre o junio y vas a declarar en el mes de julio y en el mes de julio sales con saldo a pagar, tú simplemente te acreditas tú saldo a favor que tenías en el mes anterior, siempre y cuando tu saldo a favor eh, que tú vas a poner sea igual o menor a la cantidad a cargo. En este caso, si la cantidad a cargo, por ejemplo, es de 100 pesos y tú tienes de saldo a favor 90 pesos, te lo acreditas y ya pagas la diferencia por 10 pesos. En cambio, si tú tienes saldo a favor 101 pesos y tienes a pagar en el mes siguiente 100 pesos, tú nada más tienes que poner 100 pesos como acreditamiento de ese saldo a favor y lo compensas de manera correcta. Te queda un remanente de 1 peso que puedes aplicar en los meses siguientes. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo se generan esos saldos a favor? Bueno, si bien es cierto, como decía yo a la compañera anterior, en las declaraciones anuales, nosotros como persona física hacemos una declaración anual. En esa declaración anual es el conjunto de ingresos de todo lo que tuvimos, como su nombre lo dice, en el año, de manera anual. Por lo tanto, me ha tocado que muchos contribuyentes se quejan, no, a mí no me devolvió nada el SAT, que no sé qué. Pero al final del día, si no te devolvió nada el SAT, es porque no tenías ningún error en tus retenciones o porque estaba de manera cuadrada tu declaración. Es decir, el contador de la compañía que le lleva la nómina a la empresa hace bien su trabajo. Por lo tanto, te deja tablas, estás cuadrado, pagaste lo que es y no saliste ni a pagar ni a devolución. Nosotros tenemos derecho de meterle deducciones personales. Por lo tanto, para que podamos deducir a esos impuestos anuales de manera personal como asalariado, gastos personales como tal, las deducciones personales, que son honorarios médicos, dentales, hospitalarios, Dios libre de fallecimiento, pero al final del día son gastos que podemos nosotros aplicar para generar una menor tasa de impuesto a pagar. Bueno, no tasa, sino un importe a pagar menor. Por lo tanto, ahí sí podemos nosotros aumentar un saldo a favor. ¿Sí? Ok, contador, gracias. Bueno, nos cambiamos ahorita a las personas morales. Las personas morales, si bien decíamos, tienen derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en los términos del Código Fiscal de la Federación, de las leyes fiscales aplicables. Derecho a conocer el estado del tratamiento de los procedimientos en los que sea parte. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramite los procedimientos en los que tenga condición de interesados. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal, de acuerdo a que todos sus datos e informes, antecedentes y terceros relacionados sean utilizados con reserva. Es decir, que no se riegue la información, que no se violen sus derechos, conforme a los dispuestos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 7. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas al expediente administrativo al cual emana el acto impugnado. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio por facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Tenemos derecho a autocorregirnos cuando nos llega una invitación del SAT como personas morales. Tenemos el derecho de autocorregirnos, de ver nuestros errores, ver en qué estamos mal, corregir. Para ello hay complementarias, con lo cual podemos corregir todos los errores que tengamos en nuestra contabilidad como personas morales. De igual manera, para personas físicas se puede hacer eso. No tenemos problema, tenemos ese derecho. Los regímenes para las personas morales.
régimen general de ley, régimen opcional por los grupos de sus sociedades, régimen coordinado autotransporte terrestre, régimen de actividades agrícolas, ganaderas, civícolas y pesqueras, régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Por lo regular son las típicas que conocemos. La general de ley, la SADCB, por lo tanto, que siempre es la más común que aplicamos, ¿sí? El anual de personas morales se aplica por un 30%, la utilidad que tengan ellos. Se le aplica directamente el resultado fiscal del ejercicio, la tasa del 30%, y a eso se le aplica saldos a favores que tengamos, pérdida que tengamos, y es igual a ISR a cargo del ejercicio. El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que se presenta en las oficinas autorizadas o electrónicas, ya sea declaración anual de la manera electrónica con la herramienta que nos proporciona el SAT. Dentro de los 3 meses siguientes al mes, es decir, en marzo. Marzo para personas morales y abril para personas físicas. Sí, por lo tanto, eso es todo, compañeros. Espero les haya quedado un poco claro toda la información que tenemos. Al final del día es la importancia de conocer el derecho de los contribuyentes para exigir nuestras devoluciones. Ya les expliqué cómo resultan los saldos a favores y cómo los podemos pedir. Al final del día siempre tenemos a un contador conocido al cual hay que pedirle ayuda porque pues a veces como personas físicas se nos entorpece un poco todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Se los agradezco. Hasta luego, contador. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.